Está en la primera plana de la prensa de todo el mundo. Si van al Financial Times de Londres, van a ver la tremenda explosión. Israel está utilizando cada vez cohetes más y más potentes. Estamos hablando de Beirut. Esto sucedió en Tiro, al sur del Líbano. Fuera de los ataques permanentes a toda la franja del sur del Líbano, lo que pasa también con barrios residenciales en Beirut, se complementa esta explosión. Un edificio completo y sus alrededores cayó en Tiro. Tenemos el placer de saludar a nuestra corresponsal permanente en el Líbano, Marta Maroto, que se encuentra en Tiro y nos va a contar lo que está viendo. Marta, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, llevamos un rato, más de una hora, caminando por las calles de Tiro. Tiro es la principal ciudad costera del sur del Líbano. Hablamos de unos 800.000 habitantes antes de la guerra y antes de la limpieza étnica. Y ahora mismo está prácticamente vaciada. No hemos visto a casi nadie. Algunas personas que están recogiendo provisiones o que van a revisar los desperfectos, porque desde el miércoles por la noche hablamos de que las principales ciudades del sur del Líbano están siendo amenazadas por órdenes masivas de evacuación. Y como cuento, esas órdenes de evacuación, que son de facto un desplazamiento forzoso de la población, estas órdenes del ejército israelí van acompañadas de intensos bombardeos. Como digo, llevamos casi una hora caminando por la ciudad de Tiro, una ciudad que la semana pasada, cuando estuve aquí, estaba llena de vida y llena de familias, también muchas personas desplazadas de las zonas fronterizas ocupadas por Israel, y ahora mismo luce pues como una ciudad fantasma, completamente desolada, en todas las calles, edificios completamente destruidos. Vemos colchones, vemos partes de las cocinas, televisores, vehículos también calcinados por las bombas en esta ciudad, ahora mismo, como digo, fantasma, donde toda la gente se ha tenido que marchar para evitar la muerte. Terrible, Marta, terrible, y su trabajo está en serio riesgo. En el sitio donde usted está, parecería que es el nuevo objetivo militar, la destrucción de esta ciudad fantasma. Doña Marta, Marta, quería preguntarle algo que no encuentro respuesta. Estamos en un cese al fuego y usted está en una zona de combate que hace parte del cese al fuego. ¿No existe una comisión verificadora de paz que levante la voz y diga que Israel está incumpliendo el cese al fuego, o esa comisión no existe? Pues efectivamente es un alto al fuego. El alto al fuego lleva vigente desde el 17 de abril aquí en el Líbano. Es un alto al fuego que no ha sido respetado ni un solo día por ninguna de las partes. También Hezbollah también está lanzando operaciones, sobre todo contra los pueblos ocupados, y también está repeliendo, intentando resistir esa invasión de Israel por el sur, que está tomando cada vez más territorio. Pero efectivamente hablamos de que en más de un mes de alto al fuego pues son casi 1.000 personas muertas, y hablamos de familias completas, como venimos reportando en estas semanas, familias incluso en este caso del asedio y los bombardeos en Tiro, familias incluso que cuando cogían el coche para marcharse a zonas seguras han sido bombardeadas. Una familia de 6 personas, entre ellos 2 niños y los padres, así es como fueron asesinados. Existe un mecanismo de coordinación, Julio, entre el Líbano e Israel, mediado por Estados Unidos, también en el que forma parte pues Naciones Unidas, que tiene aquí también en la frontera una misión de observación, pero ese mecanismo, por supuesto, no está funcionando. Hablamos también de que en este momento está a punto de, o parece que está cerca, ¿no?, de cerrarse por lo menos un preacuerdo en Irán. Irán lleva también todas estas semanas presionando para que ese alto al fuego, para que esa tregua se extienda a todos los frentes, a toda la región, incluido el del Líbano. Y en el momento en el que esas negociaciones entre Irán y Estados Unidos parece que llegan a algún puerto, es cuando aquí se recrudece la guerra, y es cuando aquí se recrudece la limpieza étnica, y Israel incluso declara ya todo el sur del Líbano, un 15% del territorio. Un 15% es un país pequeño, pero es mucho. Y es cuando Israel lo declara como zona de combate.
Marta, estamos viendo las imágenes, los videos de esa ciudad de Tiro, donde usted se encuentra, y como estamos diciendo, ciudad fantasma, porque no hay nadie, pero hace unos días usted estaba allí y, como nos decía, está llena de vida. ¿Qué ha sido de esa gente, de esa población? ¿Dónde se han ido? Sí, pues agradezco mucho esa pregunta, porque yo creo que lo más importante es siempre poner el foco en la población civil y en las familias que tratan de hacer su vida pese a estos ciclos de violencia insoportables en el sur del Líbano. De momento hemos visto a muy poca gente. Acabamos de ver, pues como digo, una moto que acaba de llegar, pues como de entregar algo de pan y algo de comer a una mujer que ha salido de una casa pues destartalada, pero lo que vemos es que efectivamente todos los comercios están cerrados, como digo, escombros por todas partes por los ataques, porque incluso los edificios de alrededor son bombas muy potentes. Todos los edificios de alrededor también quedan pues prácticamente destruidos. Muchas de estas personas se han tenido que marchar a zonas más al norte, a ciudades como Saida, a ciudades como Beirut, que tampoco les libra de los bombardeos, porque también hemos visto que en zonas incluso a las que el ejército israelí les ordena evacuar, después también son atacados. Y también, para terminar, os cuento el caso de una familia con la que yo estoy en contacto, que de hecho conocí la semana pasada, cubriendo también aquí en Tiro un centro médico bombardeado. Es una familia palestina con pocos recursos, y me cuentan que no tienen a dónde ir, porque también no solamente es marcharse, es pues que los padres se quedan sin su trabajo, y en muchos casos pues el país está a nivel de ayuda humanitario y de refugios está colapsado. Entonces no solamente es el marcharse y el desplazamiento, buscar a dónde ir, sino también buscar cómo poner un plato de comida en la mesa de muchas familias. Pues es un placer y un privilegio para la cadena Caracol tener a Marta en el lugar de la noticia. Ella permanentemente está subiendo lo que ve a una cuenta de Instagram. Yo los invito a que la sigan a ella, porque además es muy valiente en un momento tan complicado de estas explosiones. Laura, ¿cuál es la dirección de ella en Instagram? Si no me equivoco, Marta, y me corriges, es @_Marta Maroto _. ¿Es correcto, Marta? Eso es correcto. Muchísimas gracias, y un honor poder hablar con vosotros. Gracias por el rigor y por el cuidado. Yo quiero preguntarle sobre una palabra que usted ha usado en este reporte varias veces: invasión. Israel ha irrespetado también el compromiso en Gaza. Ya tiene bajo su control el 70% del territorio de la Franja de Gaza. Se la está quedando. Cuando usted habla de invasión al Líbano, ¿usted piensa que Israel tiene el mismo plan? ¿Es quedarse con parte del territorio del Líbano? Pues bueno, los hechos en terreno muestran eso. Al comienzo de la guerra, el 2 de marzo, Israel comenzó a ocupar territorio. Es una invasión que, como hemos contado otras veces, llevaba tiempo siendo planeada, porque desde el conflicto anterior, en 2024, y durante 16 meses de alto al fuego, Israel permaneció incumpliendo los acuerdos de ese alto al fuego que estaba en vigor antes de este último conflicto. Permaneció ocupando y permaneció teniendo posiciones dentro del Líbano. Y es a partir de ahí como empieza a lanzar ataques y a expandir y a ir tomando cada vez más terreno. En un primer momento, al comienzo de la guerra, hablaba de ocupar el 10% del Líbano, que es desde la frontera de facto hasta el río Litani. Son casi siempre aquí los ríos los que muestran o los que ponen un poco esa referencia geográfica y territorial de las invasiones. Sin embargo, ahora ya en los últimos días ha cruzado incluso ese río Litani en la zona este de la frontera. Yo ahora mismo estoy en el extremo más oriental de la ciudad de Tiro, pero en la zona este, la ciudad de Nabatille, que es también otra de las principales del sur del Líbano, ya ha cruzado por esa parte y está invadiendo una de las principales ciudades. Nabatille es considerada como la capital del sur. Ahora mismo la situación en terreno es que el gobierno libanés ha pedido al ejército que se retire. El ejército está retirándose y replegándose de posiciones fronterizas porque no tiene capacidad militar y porque el gobierno está apostando pues a unas conversaciones y a unas negociaciones directas que está habiendo
con Israel también en estos momentos, pero la situación en terreno, más allá de las declaraciones políticas, es eso, es que hay ya por lo menos 55 localidades fronterizas completamente ocupadas y que están siendo demolidas y arrasadas con detonaciones masivas, y que esa invasión pues va cruzando incluso las propias líneas que el ejército israelí se había marcado en un primer momento. Marta, bueno, repito la dirección, me están preguntando mucho por ella. Para actualizarse de la situación del Líbano, entren ya a _ Marta Maroto, como suena, Marta Maroto _ Ahí están todas las noticias de esta dramática situación que se está viviendo en el sur del Líbano. Estamos en la ciudad costera de Tiro, que recibió ayer un impacto explosivo de gran calado. Félix, le escucha Marta en Tiro. Sí, Marta, le quiero hacer una pregunta que le he repetido a todos los invitados que hemos tenido sobre este tema en los últimos días. Y la pregunta es, si hoy se firma una paz general en la zona, ¿usted cree posible que esos millones de personas que han sido desplazadas puedan volver a su tierra en algún momento? Bueno, yo como periodista, más que lo que creo, puedo contaros lo que veo. Y también lo que me cuenta la gente. Yo sobre todo trato de preguntar mucho a las familias con las que me voy encontrando aquí o a compañeros locales que saben mucho más que nadie de lo que está ocurriendo. Una de las cosas que más me dicen, tanto en esta guerra como en anteriores o como en el genocidio en Gaza, que lo que muchas veces se llama paz sobre el papel, en Oriente Medio a veces se lee como sumisión o se lee como una continuación de la violencia. Al final lo que estamos viendo es que actualmente hay un acuerdo de tregua, hay un acuerdo de alto al fuego a la que ambas partes se comprometieron, y de facto se ha convertido en una manera de Israel y de Estados Unidos de seguir administrando este conflicto e incluso de silenciarlo. Por lo que muchas veces, o a veces es muy sencillo, ¿no?, decir la palabra paz, pero no puede haber paz cuando una parte importante del territorio libanés, el mapa del Líbano, se ha roto con una ocupación, con una invasión, porque incluso aunque llegase un momento en el que la diplomacia pudiese hacer que Israel volviese a las fronteras originales, estos pueblos a los que tendrían que regresar muchas personas están completamente arrasados, no queda nada. Son kilómetros y kilómetros de devastación. Marta, y entonces, ¿qué hacemos con las negociaciones en Washington? Porque allí es donde se encuentran entonces los representantes del gobierno del Líbano, los representantes de Israel, con los Estados Unidos como gran mediador. ¿Eso está sirviendo para algo? Usted que está en el terreno, ¿qué piensan en el Líbano respecto a estas negociaciones? Bueno, aquí hay mucho escepticismo, sobre todo hay que tener en cuenta que la población más afectada por la guerra, la población chiita, es también de donde procede la mayor parte del apoyo a Hezbollah. Por lo que hay muchísima oposición a lo que está ocurriendo. Para ellos estas negociaciones son ilegítimas en el sentido de que su propio Estado está negociando con quien ellos consideran su agresor, con lo que hay muy poca confianza. Es un gobierno también muy débil. Entonces hay mucho escepticismo, hay muy poca confianza a todo lo que venga de negociaciones, a todo lo que venga, incluso, si me apuráis, de promesas de Occidente o de países como Estados Unidos. Estados Unidos es el mediador en este conflicto, en estas negociaciones entre el Líbano e Israel, pero es también parte implicada de la guerra. Muchos misiles con los que se ha bombardeado Beirut y muchos misiles con los que se ha asesinado a familias en el sur del Líbano son norteamericanos. Entonces, mucho escepticismo, y hasta que las cosas no ocurran en terreno, yo creo que aquí la gente no se va a creer nada. Ella es Marta Maroto, está en directo desde Tiro, en el Líbano, en la mitad de la guerra. Marta, muchas gracias, volveremos con usted y como siempre, mucho cuidado, mucha atención por donde camina. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Marta Maroto, ahí pueden verla a ella, una mujer muy joven, muy valiente. Es que está en la mitad de los cohetes a esta hora. Bueno, pues hay que recordar algo que ella también advirtió. Los señores de Hezbollah no están precisamente jugando ajedrez. Los señores de Hezbollah están haciendo lo mismo contra territorio de Israel.
Y esa es la consecuencia del rompimiento de un cese al fuego.